Para muchas personas, las motos se están convirtiendo solo en medios de transportes, sin alma, sin sonidos especiales, ya sean chinas o eléctricas. Es una realidad que las queridas motos están siendo difíciles de comprender para muchos viejos motoqueros que supieron conocer la época dorada japonesa. Pero podemos mencionar como una de las cosas más tristes fue la rápida desaparición de las motos dos tiempos, motores que nos dieron a más de alguno alegrías de mejores tiempos que aparentemente jamás volverán. Pero por fin, el milagro se hizo, gracias a una marca que puso un poco de voluntad en investigar y traernos una alegría luego de tanta electrificación. Aparentemente muy pronto estará disponible un nuevo motor dos tiempos que cumple totalmente con la norma Euro 5, algo que hasta hace poco tiempo parecía imposible. Primero, demos un breve repaso de cómo las motos dos tiempos fueron desapareciendo. Con la Euro 4, las motos de dos tiempos no podían seguir en producción. Pasar de la Euro 3 a la Euro 4 fue el fin de muchos motores porque el dos tiempos estaba condenado. Un dos tiempos con carburador no es posible. Debido a las altas exigencias en materia de emisiones, hay que tener en cuenta que buena parte de la contaminación de este tipo de motores procede de la combustión del aceite de mezcla, lo que incrementa el nivel de las emisiones en comparación con un motor de cuatro tiempos. Que no emplea aceite en la combustión. Precisamente, la producción de motores de dos tiempos está muy especializada en el sector off-road, donde todavía sobreviven con todo tipo de dificultades un buen número de pequeños fabricantes que ahora tendrán que enfrentarse al serio dilema de cómo seguir adelante si no consiguen superar las exigencias de la Euro 4. Sirva de ejemplo el caso de KTM, seguramente uno de los principales productores de motores de dos tiempos, que ya ha confirmado que en 2017 no producirá su EXC 125 de enduro. Y que se centrará en desarrollar una nueva EXC 300 de inyección, única alternativa viable para poder salvar el problemón que es la Euro 4. Pero estamos en 2024, damas y caballeros, y ya no nos pueden ver más la cara. Es evidente que culpar a las motos dos tiempos por contaminación es básicamente tapar el sol con un dedo. Por esa razón, muchas empresas importantes, incluyendo a Honda, están en constante investigación para lograr un motor dos tiempos que cumpla, aunque sea con la norma Euro 5. A pesar del esfuerzo nipón, una marca italiana dio el gran golpe. Motori Minarelli, una fábrica histórica que era propiedad de Yamaha y que desde 2020 pertenece a Fantic, ha desvelado la versión definitiva de su interesante propulsor monocilíndrico de dos tiempos, derivado del anterior Yamaha, con inyección y arranque eléctrico. Además, y quizá esto es lo más relevante, el motor cumple la normativa de homologación Euro 5, una noticia excelente para los amantes del motociclismo, pues este tipo de configuración es imbatible en algunos aspectos. Las desaparecidas marcas españolas fueron maestras en el arte de construir motores dos tiempos. Pero eso es otra historia. Gracias a la alianza que ha tenido con la Universidad de Módena, el fabricante italiano de motores ha podido desarrollar este motor, que tendría que rondar una potencia en torno a los 50 caballos. La clave para que este motor pueda ser homologado y pueda hacer frente a las restrictivas normativas anticontaminación radica en la inyección, pero además en su fabricación nos encontramos con una moderna válvula de escape que permite mejorar las prestaciones en la zona de revoluciones media y baja del motor. La marca italiana ya había mostrado a finales de 2019 un prototipo de motor de 2T con inyección y arranque eléctrico más respetuoso con el medio ambiente. El fabricante ha trabajado codo a codo con la Universidad de Módena, en especial en el aspecto de la inyección, que parece ser un detalle clave para que el venerable propulsor de agujeros pueda sobrevivir en el siglo XXI. El monocilíndrico cuenta además con una válvula de escape, algo habitual en este tipo de propulsores, que permite aumentar las prestaciones. La idea es que el motor de 300 NTC sea utilizado por Fantic. Los propulsores de 2T continúan teniendo mucho peso en el off-road,
Es especial por su ligereza y rendimiento, un mercado que podría ser importante para Minarelli y Fantic. Los planes del fabricante van más allá y Motori Minarelli trabaja en otro proyecto, un propulsor de 2T de 50 centímetros capaz de cumplir la futura normativa Euro 7. El motor iría destinado a un ciclomotor urbano que podría ser automático o de marchas. Los ciclomotores están de capa caída, pero no dejan de ser un vehículo atractivo para los más jóvenes que, por edad, no pueden conducir un scooter o moto de 125. No tenemos todavía información precisa sobre las características técnicas o las prestaciones de este nuevo motor. Tendremos que esperar al próximo verano para conocer todos los detalles de este nuevo motor. Y sí, finalmente, la Fantic XC300 salta a escena con esta nueva configuración 2 tiempos. Sea como sea, la muerte de los motores 2T parece que se aleja. Larga vida al olor de aceite quemado. Amigos, qué excelente noticia. Espero leer sus comentarios, opiniones y sobre todo saber qué Moto 2T es la que más extrañan. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!